Listo. Vamos a iniciar la presentación solicitada para el trabajo práctico final de la asignatura Problemática Educativa con un saludo para el profesor y aguardando se encuentre muy bien. Nuestro grupo está conformado por Antonella, Sebastián y Luis, quien habla en este momento. Nos conocemos con Sebastián del ámbito laboral hace 11 años y decidimos transitar juntos el camino del tramo pedagógico porque tenemos un apego especial por la docencia. Ambos somos técnicos y fue todo un desafío asimilar conocimientos de otro estilo, como también integrar personas a nuestro grupo de trabajo. Sin embargo, con Antonella, a quien no conocemos personalmente, nos integramos rápidamente y desde finales del primer cuatrimestre trabajamos juntos. Ella es licenciada en psicología y con nuestra visión desde lo técnico, logramos un balance adecuado para todas las asignaturas. El compromiso que los tres tenemos con el tramo, la diferencia de edades y profesiones, nos hace tener una mirada diferente sobre cada tema, lo cual impulsa no solo nuestro crecimiento personal, sino también como grupo y como futuros docentes. Este fue uno de los motivos por los cuales elegimos la película La Sociedad de los Poetas Muertos para fundamentar el interaccionismo simbólico. Enseñar como el profesor Keating, a tener diferentes miradas sobre un tema para que los alumnos elaboren un pensamiento crítico y no se enfoquen solamente en el punto que a priori les parezca acertado y tomen esta afirmación como única. El otro motivo que nos llamó la atención fue el contexto de la escuela. El director se jacta de ella ante los padres porque estadísticamente los egresados tienen mucha capacidad para afrontar la universidad y sus profesiones. Sin embargo, sus métodos de enseñanza se asemejan a una escuela que en nuestro país sería militarizada. Tradición, honor, grandeza, logros conseguidos con autoritarismo, nunca desafiado de abajo hacia arriba. Presiones de las familias de la alta sociedad hacia sus hijos, que cuesta el suicidio de uno de ellos. Que cuidado, en las situaciones áulicas de hoy pueden darse estas situaciones también, pero predomina el bullying como flagelo y a veces con iguales consecuencias. A nadie le importa lo que realmente piensan los chicos. Los sociólogos en líneas generales en cuanto al suicidio buscan descubrir fuerzas sociales que lleven a las personas a tomar esa determinación. En sociología se le llama teoría a un conjunto de afirmaciones que sirven para explicar problemas, acciones o comportamientos. Las mismas deben tener la capacidad no solo de explicar, sino también de predecir el fenómeno. Después de investigaciones y estadísticas de varios sociólogos, Emil Durkheim desarrolló una teoría para saber cómo se puede entender el comportamiento individual dentro de un contexto social, siempre sabiendo que una teoría no es una afirmación absoluta, al menos sirvió para dejar de lado buscar el problema en lo abstracto. El interaccionismo es un marco teórico en el cual los seres humanos viven en un mundo de objetos con significado, pudiendo ser estos cosas materiales, acciones, personas o símbolos, importantes para la comunicación humana. Por eso los interaccionistas llaman a veces a ese marco teórico perspectiva de la interacción simbólica. Se considera que George Herbert Mead fue el fundador de la perspectiva interaccionista. Su análisis sociológico junto al de Erving Goffman a mitad del siglo pasado popularizaron un método interaccionista concreto, conocido como el enfoque dramatúrgico, en el cual las personas se consideran actores de teatro y se compara la vida cotidiana con un escenario, tal como va a explicar Sebastián seguidamente. Las metáforas teatrales planteadas por Goffman nos permiten pensar en la manera en que los individuos actúan entre sí y frente a otros. La interacción social como acción. La analogía entre la interacción social y la acción está compuesta por diferentes fases. La definición de la situación, que es la existencia de una idea acerca de la situación, y la acción que se desarrolla en esa situación. Si tomamos como análisis la reunión de la Sociedad de los Poetas Muertos, esta situación está definida por la conformación de las reuniones clandestinas. Por otro lado, tenemos la elección de un escenario, que es el área de acción. Siguiendo con la analogía dramática, digamos, el escenario propiamente dicho es donde se desarrolla la actuación. La audiencia que observa la actuación está incluida en esta fase. Tomando el mismo análisis anterior, podemos observar que eligen un lugar que sienten adecuado para la práctica que van a llevar a cabo.
Esto es lejos de las estructuras del establecimiento educativo y un lugar lejano que solo conoce el grupo. Después tenemos el reclutamiento de actores y ensayo de los papeles. El reclutamiento estaría dado por la aceptación de que cada uno de los miembros acepta al participar, más allá de que esto signifique infringir la ley o llevar a cabo prácticas que no estén permitidas, ¿no? Y después tenemos la representación, que es el papel que cada uno de los integrantes va tomando. Bueno, por otro lado, para ya entrar en la película, vamos a analizar a la luz de la teoría y haremos un análisis observando a los distintos actores. Como primera medida, vamos a hablar del protagonista, que es el profesor Keating. Es un ex alumno del colegio y fundador en sus tiempos de estudiante de la Sociedad de los Poetas Muertos. Ahora, como profesor de literatura, como dijo Luis, viene a proponer un cambio en las metodologías tradicionales, ¿no? Su intención es inculcar en los alumnos un pensamiento crítico. Lo que propone, en definitiva, es entenderlos a ellos como protagonistas de la clase. Y les habla, por ejemplo, de la importancia de la pasión, los sentimientos de libertad o la filosofía del carpe diem, que viene a ser aprovechar el día. En términos de interacción, podemos ver que hay un proceso de comunicación a través de dos elementos. Tal como explica Hoffman, las expresiones ofrecidas y las emitidas por el actor. Dentro de las expresiones ofrecidas, podemos ver la utilización de símbolos verbales. Estos son símbolos que transmiten y comunican precisamente la información que el actor desea que los otros actores conozcan. Un ejemplo de esto puede ser cuando los hace subir al escritorio a los alumnos para que vean las cosas desde otra perspectiva. O más claro todavía, cuando los obliga a destruir la introducción de un libro sobre poesía que utilizaba una fórmula matemática para implementar un racionalismo analítico y determinar así qué tan buenos o malos eran los libros. Con estas impresiones ofrecidas, intenta crear ceremonias simbólicas para hacerles entender que la poesía existe porque la humanidad existe. Decía que la poesía nos atraviesa a todos y es lo que nos mantiene vivos. En definitiva, lo que logra es incentivar a que piensen por ellos mismos. Por otra parte, están las expresiones emitidas por Keating. En este caso se refiere en un sentido más amplio de la comunicación. Pueden ser consideradas como síntomas que revelan algo acerca de él mismo, de tal manera que el intérprete considere que la acción fue realizada por razones distintas de las transmitidas intencionalmente por el actor. Keating representa un papel frente a sus alumnos, ¿no? Desde su primera clase, él decide utilizar una postura de guía o acompañante, en lo que incorpora sus experiencias vivenciales y hasta incluso sus consejos. Esto Goffman lo llama estructura de la experiencia. Podemos también observar cómo la expresión ofrecida se transforma en una expresión emitida inmediatamente cuando la experiencia es afín o cercana con quien recibe la información brindada. Y la impresión cursada por las palabras y los gestos que representan los lenguajes simbólicos utilizados por el profesor. Por otro lado tenemos al antagonista, que es el director Nolan. Es el director de establecimiento, tiene un papel violento, autoritario. En este punto nos resulta importante para analizar la concepción del ritual, que lo podríamos definir como todo aquello que es sagrado, que mediante símbolos dejan claro cuáles son las reglas establecidas en un orden moral. La concepción de Goffman sobre el ritual se origina en las ideas de Durkheim, que ambos enfocan su atención en los signos utilizados en el ritual. La función más importante, nos dicen, del ritual es el papel que juegan en el mantenimiento del orden moral. Mediante los rituales, el universo simbólico es representado ante una audiencia que adquiere un conocimiento de los códigos que regulan las relaciones entre lo sagrado y lo profano. Aquí nos resulta interesante identificar la escena en la que aparecen los alumnos tocando la gaita, portando los estándares de valores que proponía la institución, ¿no? Como la tradición, el honor, la disciplina y la excelencia. Estos símbolos, que son recitados de los valores que intentan imponer a los alumnos, son
transformados en un ritual. Aquel que no cumple con estas reglas no puede considerarse, incluso en ese ámbito, propio de esa sociedad. En este caso, la audiencia serían las familias que intentan atraer, asegurar el método de calidad educativa de sus hijos. Y también otro punto que nos resulta interesante considerar es la escena en que los alumnos profanan estos valores ofrecidos, dando su experiencia vital en la universidad, asignando un nuevo código a su propia impresión. Bueno, por otro lado, Goffman nos dice que el orden moral es una sociedad que no solo se expresa en los rituales religiosos como actos extraordinarios, sino también en la interacción social cotidiana, en los marcos de significación. Un marco se encuentra constituido por un esquema de interpretación que capacita a los individuos para ordenar sus vivencias dentro de un espacio de vida y un mundo en general. Las sociedades tienden a garantizar la obediencia de los códigos a través de la imposición de medidas normativas y sanciones. En la película podemos ver cómo Nolan se hace carne de esos valores de la institución y hace todo lo posible para salvaguardar los códigos, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre que la existencia de la Sociedad de los Poetas Muertos castiga a Charles para obligarlo a confesar quiénes integraban la sociedad. O luego del suicidio, obliga a los alumnos a declarar en contra del profesor Keating para tener así un culpable a quien aplicar las sanciones que las normas impongan. Bueno, acá te dejo, Anto, seguir con los otros actores. Bueno, en la misma línea que este enfoque compara la vida cotidiana con el escenario en teatro, es decir, el enfoque dramatúrgico, se debe tener en cuenta que en los rituales de interacción se produce el encuentro entre las microestructuras de significado que tienen que ver más con la expresión individual, con la persona en sí, y las macroestructuras de significado que atañen más a la cultura, a lo social, a lo grupal. Teniendo en cuenta esto, analizamos cómo se observa y se puede aplicar en otros actores, otros personajes de la película que presenta el film, ¿no? Según esta teoría, así como los actores proyectan ciertas imágenes, también las personas intentamos mostrar ciertas características de nuestra personalidad y ocultar otras. Por ejemplo, el personaje de Richard Cameron es un personaje que cuando estaba en la Sociedad de los Poetas Muertos se mostraba amigable, diferente a cuando estaba en clase, es decir, una persona obediente, sumiso y disciplinado, ¿no? Mostraba una cara diferente en ambas situaciones, en distintas situaciones. Todd Anderson al principio actúa obediente, disciplinado, miedoso y avergonzado, y al final muestra frente a la audiencia un papel de valentía. Neil Perry, que es un actor tímido que le cuesta hablar, con un padre autoritario y controlador y una madre sometida, en el escenario del Carpe Diem encuentra su vocación para la actuación y en la representación de Sueño de una noche de verano actúa feliz y realizado. Esto demuestra que los actores, que las personas en distintos contextos, frente a distintos grupos, pueden actuar de diferente manera, asumiendo roles distintos y personajes distintos. De ahí la comparación con el teatro. Con respecto al suicidio y por qué la gente se suicida, tomando lo que Emil Durkheim plantea, que las tasas de suicidio de una sociedad reflejan el grado de integración de las personas, de la vida grupal, de la sociedad. Esta teoría nos permite pensar la influencia del contexto social en la vida de cada persona y en las decisiones individuales que toman, tales como el suicidio, considerando el suicidio como una acción realizada en soledad, pero potenciada por lo grupal. Lo que Durkheim plantea en este aspecto es que lo grupal influye sobre el individuo a tomar decisiones. Y este concepto del suicidio se lo puede aparejar o articular con el concepto de estigma que también se plantea en el texto. La sociedad establece medios para categorizar a las personas y sus atributos. El término estigma como atributo desacreditador, como peyorativo. Un estigma que desacredita a una persona puede normalizar a otra. Y hay una doble perspectiva. Por un lado, los desacreditados, cuya calidad diferente es evidente en el acto como marcas físicas en el cuerpo o la minusvalía. Es algo observable, perceptible al ojo humano.
y los desacreditables, cuya calidad de diferentes no es perceptible a simple vista. Goffman habla de 3 tipos de estigma. Las deformaciones físicas, que estas son las que tienen que ver con los desacreditados, que pueden ser observables, los defectos de carácter y estigmas tribales de raza. En todos los casos se encuentran los mismos rasgos sociológicos, es decir, un individuo que podía ser fácilmente aceptado posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos. Además, el individuo estigmatizado, tiende a sostener las mismas creencias que los normales, la vergüenza se convierte en una posibilidad y es probable que el individuo pueda llegar a odiarse y a denigrarse a sí mismo cuando está solo frente al espejo. He aquí la articulación del concepto de estigma con el suicidio. Esto nos permite entender cómo una persona comete suicidio en soledad, influenciada por los grupos y la interacción con estos, teniendo como base la estigmatización de la persona. Esto que plantea la teoría se puede observar en la película cuando Neil, cansado de hacer un papel de hijo abnegado, marcado por la tradición familiar, por la herencia, se encuadra en lo que Goffman clasifica como tipos de estigmas tribales de raza. Nación, religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia, contaminando a los miembros de la familia. En la escena del suicidio, Neil elige su casa, su dormitorio, lejos de sus amigos y su profesor, lugar de presiones familiares y sociales, pero su cuarto es su lugar, donde lleva a cabo su acto en soledad. Por último, teniendo en cuenta a modo de cierre, una conclusión, el conflicto psicológico lleva a un desenlace trágico, por lo que quedan cuestionados no solo la pedagogía obsoleta y la rigidez de unos padres duros y poco accesibles, sino la sensibilidad que un maestro debe tener para respetar y explotar los talentos de sus alumnos. La película nos muestra sutilmente que las cosas no son sencillas, que ser docente, conlleva una gran responsabilidad y que hasta los más innovadores planteamientos didácticos requieren del respeto por la propia maduración del niño y el momento vital del adolescente. Por último, la película toca un punto vital para todo aquel que se considera un educador, ya sea un padre o un maestro, y es el respeto por la vocación, la pasión, tener en cuenta las circunstancias de los jóvenes y como cada aprendizaje debe tener su tiempo de maduración. Gracias por escuchar este trabajo.